Cantón La Maná. Hay un tema específico que queremos enfocar con ella, que es el tema Casa para Todos. En días atrás, de diferentes ministerios, se han reunido con la vicealcaldesa del Cantón La Maná para buscar una salida a esta problemática social. Una obra que se adjudicó viviendas sin habérsela recibido la obra. Esa fue una gran realidad. Los compromisos políticos de los alcaldes de turno hicieron de que se vayan ubicando en las viviendas, aunque la obra no estuvo recibida. Y había quejas de que quienes trabajaron no les pagaron. Son varias de las problemáticas anteriores, pero ahí siguen habiendo problemáticas actuales. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Jorgito, Lenin, muy buenos días al joven de sonido. Un Dios les pague por invitarme a la radio y permitirme estar en contacto con la ciudadanía. Un abrazo sororo inmenso para cada una de las mujeres lamanenses y un abrazo fortísimo a todos los ciudadanos de La Maná, que este día sea muy bendecido. Doctora, buenos días. Y desde el inicio que dio problemas, ¿no? El tema de la construcción Casa para Todos, que si bien es cierto, era un plan de gobierno que buscaba remediar la falta de vivienda en el Ecuador, de dar la posibilidad, dar la oportunidad de que muchas familias puedan establecerse en un lugar seguro, en un lugar cómodo. Pero aquí el proyecto Casa para Todos, desde su inicio, generó problemas. Primero, de que se paralizó varias veces la construcción, no había el pago a los trabajadores por parte del contratista. Luego, cuando ya estuvo entregada las viviendas o las viviendas a cada uno de los beneficiarios, no hubo funcionamiento de los servicios básicos, y uno de aquellos ha sido la molestia permanente de que nunca ha funcionado el biodigestor, incluso la molestia de moradores del sector de otros barrios por el olor que emana y la contaminación que se brinda ahí. Así es, Lenin. Realmente hemos estado atrás de buscar soluciones para este proyecto habitacional desde el año 2023. Lastimosamente no habíamos tenido eco. Con el concejal Abad hemos caminado muchísimo por este tema y con los presidentes del el conjunto residencial que se han ido renovando y eligiendo, porque en la última reunión estuvieron todos ellos con quienes habíamos estado trabajando constantemente y no habíamos tenido eco. Asumo que justamente por este tema de los gobiernos de transición y los gobiernos que no tienen planificación adecuada, que no tienen presupuestación adecuada. Hoy tenemos ya un gobierno que está determinado para 4 años y hemos tenido la posibilidad de reunirnos con el señor gobernador y con los representantes de las diferentes carteras de Estado. Hemos mantenido ya 3 reuniones. La primera fue pues para justamente sociabilizar la situación que está viviendo, el problema ambiental que tiene, el problema de salud que tiene, el problema de las condiciones de vivienda que no han sido terminadas correctamente y que están siendo abandonadas por los ciudadanos a quien se les adjudicaron, están siendo invadidas por ciudadanos de dudosa procedencia. Está, además de tener la contaminación ambiental, pues tenemos la contaminación social, porque se está transformando en una zona peligrosa. Esa primera reunión la tuvimos nosotros en La Tacunga y luego invitamos a las carteras de Estado para que nos acompañaran acá en la ciudad de La Maná. Estuvimos reunidos el día viernes anterior con representantes del sector de Casa para Todos que estuvieron también presentes, y finalmente hemos tenido el día lunes ya una reunión en la que se han determinado estrategias para iniciar el proceso de sanación de este inconveniente. Debemos recordar nosotros pues que este proyecto de Casa para Todos fue un proyecto del presidente Lenín Moreno. Él ofreció las viviendas, justamente la característica de quienes deberían habitar estas viviendas era de que exista una persona con discapacidad. Estaba dirigida para la población vulnerable de discapacidad. El ofrecimiento fue de 325,000 viviendas, pero resulta que solamente se construyeron 15,191 terminadas. Iniciadas 37,295 ¿Cuántas viviendas en son en todo este el país. proyecto en La Maná? En La Maná son 130 viviendas. 130 viviendas. ¿Y cuántas están habitadas? En este momento están 6 deshabitadas, pero otras están habitadas y se está haciendo un censo para saber si están siendo habitadas por quienes fueron adjudicados o por personas diferentes. De eso está a cargo. ¿Habían personas del ministerio que controlaban ahí? En este momento está a cargo del proyecto de La Maná justamente un representante del EMETOP, que es el ingeniero Carlos Silva.
Pero ya no como antes, que había una persona, creo que era un trabajador social que estaba ahí permanente. ¿Por qué el Ministerio de Transportes y Obras ¿Qué tiene Públicas? que ver? No, el ahora va. Midubi. Quizá no el MIES No, o el otras Midubi, ¿no? instituciones. Ahora va. Estas 6 viviendas deshabitadas, ¿no están habitadas o es ahí donde se han ubicado personas de dudosa? No están habitadas, están vacías. Hemos entregado con el concejal Abad carpetas de ciudadanos que tienen dentro de su familia una persona con discapacidad en busca de que sean sí cumplen los calificadas. requisitos. ¿Y dónde están las personas? nosotros ¿Y dónde no. están las personas que dicen que son de cierta dudosa? Fueron ya expulsadas, ¿Retiradas? sí, fueron ya expulsadas del sector, justamente porque la persona que está encargada del proyecto, que les digo que es el ingeniero Carlos Silva, estuvo acá, estuvo pendiente, consiguió Y esas personas que se las tomaron desalojen. sin autorización las viviendas. Sin ninguna autorización, son los que se llaman ocupas, que llegan a las viviendas donde están Porque vacías meses y atrás, se ubican allá. se presentaron algunos hechos violentos ahí. Así es, justamente hubieron las denuncias y se tomaron acciones inmediatas y en este momento pues se hizo la limpieza. ¿Por ¿Por qué las personas que fueron adjudicadas se fueron, dejándose Justamente por la situación que están viviendo. Es una situación de contaminación ambiental que es insoportable. Nosotros vamos pasando por las vías alternas y sentimos el olor, en primer lugar. En segundo lugar, está produciéndose muchas afectaciones a la salud de los niños. El biodigestor fue colocado sobre la área verde donde se encuentran los juegos infantiles y todas las aguas hervidas que desembocan o que salen o que se escapan del bendito biodigestor tiene contaminado todo el sector de donde está ubicada Casa para Todos y 4 kilómetros hacia abajo, porque con la época de invierno todos esos restos fueron se mezcla con el agua regados lluvia. con las aguas, exactamente, se mezclan con las aguas lluvias. Entonces es una contaminación ambiental y de salud mayoritaria, muy incidente. Doctora, ¿qué han dicho los técnicos? Porque de lo que conocemos, nunca funcionó el biodigestor desde su colocación, desde su y se echaban la bolita, instalación. que no que el Midubi, que no que el constructor, que no que el municipio. Se echaban la bolita del uno al otro y ya cuántos años lleva eso. Claro. Habitadas creo que están 6 o 7 años. El proyecto Casa para Todos fue creado en marzo del 2015. Ya. Y a partir del 2017 se creó también como una empresa pública de construcción. Y luego en el 2017 se creó también Ecuador Estratégico, que es la otra empresa pública. Entonces la construcción de este proyecto de Casa para Todos, que existe en 18 lugares en este Ecuador, se hizo entre 3 entidades. Midubi, que era quien aprobaba los proyectos, y las ejecutoras, pues Casa para Todos, empresa pública, y Ecuador Estratégico, empresa pública. Existen errores garrafales en las construcciones de todos los lugares, pero vamos a enfocarnos simplemente en nuestro proyecto habitacional, que nos preocupa muchísimo. Nosotros como concejales estamos velando por el bienestar de los ciudadanos y hemos recibido la necesidad de ellos y somos los portadores de las voces de reclamo de ellos. No hubo estudios de prefactibilidad para construirse la vivienda donde está, no hubo planificación presupuestaria. Se hizo con 2 préstamos del Banco de Desarrollo, un préstamo para la construcción de estos proyectos y un segundo préstamo para pagar el primer préstamo. Wow. Entonces tenemos unos errores terribles que tienen que ser subsanados y que tienen que ser revisados y que están ya en manos de la Contraloría. De hecho, en el Cantón La Maná, el proyecto habitacional Casa para Todos no tiene proyecto ni estudios de alcantarillado. ¿Cómo podemos hacer 130 viviendas en las que decimos que mínimo serán habitadas por 5 ciudadanos sin tener un sistema de alcantarillado? Nos indicaron que en el transcurso de la construcción se dan cuenta que los estudios no tienen alcantarillado y toman la decisión de poner un biodigestor que no ha funcionado absolutamente para nada. Claro. ¿El biodigestor qué hace? El biodigestor procesa las aguas hervidas, las digiere y las transforma en algún producto utilizable. Correcto. ¿Dónde está ese proceso? No hay ese proceso, nunca ha existido ese proceso. ¿A dónde están yendo todas las aguas hervidas que aparentemente se digestan dentro del biodigestor? A la misma tierra, al mismo lugar de vivienda, y se extiende y contamina todo el resto de la ciudad. Luego, en el año... según decreto ejecutivo del 1058 y
el decreto ejecutivo 1096 con fecha 19 de mayo y 17 de julio del 2020 respectivamente, desaparece Ecuador Estratégico. Desaparece por decreto presidencial y se inicia la transferencia de todos los proyectos de la empresa Ecuador Estratégico al Ministerio de Obras Públicas. En este momento es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene a cargo el proyecto Casa para Todos, sin presupuesto, con un catastro que recién lo están terminando de hacer y con todas las problemáticas que esto representa. Claro. Doy gracias a que el señor gobernador y los representantes de las diferentes carteras de Estado con los que estuvimos reunidos en la Tacunga, del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, del MIDUBI, el jefe político de la Tacunga, el jefe político de la Maná y nuestro señor gobernador, que tiene toda la disponibilidad y la predisposición de que esto se solucione, y se han planteado 3 pasos primarios que debemos hacer para poder darle solución a este tema. Soy optimista, quiero tener mucha fe y mucha confianza en que estas autoridades jóvenes que llegan y que están con toda la voluntad del caso para ayudar y solucionar esta problemática de la Maná, nos van a dar la solución. Se ha puesto como plazo 1 mes para hacer el primer proceso. ¿Cuál es el primer proceso? El EMETOP tiene que pronunciar el estado legal y técnico en el que se encuentra el proyecto. Motivar la transferencia para que Inmobiliar dé una respuesta favorable y regrese nuevamente este proyecto hacia el MIDUBI. ¿Por qué tiene que regresar al MIDUBI? ¿A favor de quién están escriturados los terrenos de Casa para Todos? Del EMETOP. Y están catastrados ya en nuestro municipio a favor del EMETOP. Hay escritura, todo el terreno. Catastro. Debería estar a favor del MIDUBI. Claro. Pero es por este acuerdo ministerial que acabé de leer, que todo se traspasó hacia... Bueno, nos interesa conocer cuáles son las acciones a tomar. Nos decía, primero en 1 mes. En 1 mes. Ya, que el EMETOP se pronuncie con el estado legal y técnico del el conjunto habitacional. Luego. Que motive a Inmobiliar para que se realice la transferencia y esto regrese nuevamente al MIDUBI. ¿Por qué queremos que regrese al MIDUBI? Porque el MIDUBI, en este proceso de auditoría y de contraloría, logró cobrar las garantías de todo el incumplimiento de estas empresas públicas de la construcción de Casa para Todos. Es decir, que el MIDUBI tiene en sus arcas el recurso pertinente para continuar con la construcción, con el arreglo. Con las multas que cobró y las garantías puede terminar la obra. Exactamente, y están dispuestos a hacerlo, pero necesitamos buscarle el marco legal, hacer la situación. Eso en 1 mes, ¿qué viene luego? Luego de eso, pues vendrán los estudios técnicos para poder realizar la corrección del proyecto de Casa para Todos. El biodigestor. El biodigestor, ¿qué han dicho los técnicos sobre este biodigestor, que es el principal problema? A ver, el biodigestor fue como una curita parche, que se la puso al considerar o al revisar que el estudio no tenía el proyecto de alcantarillado. ¿Qué se va a hacer ahora? En este momento depende de los estudios que se realicen nuevamente, de que se establezcan. Hemos conversado 2 opciones, o un biodigestor que realmente funcione, porque actualmente tenemos biodigestores que nos están ofreciendo los chinos, que son muy eficientes y que transforman todo el desecho de aguas hervidas en gas utilizable para el consumo de los hogares. Pero estamos hablando de tecnología avanzada y el alto costo también, o la posibilidad de realmente hacer un alcantarillado con una piscina de oxidación, que será el municipio quien tiene que encargarse y determinar dónde debe ir esa piscina de oxidación. Pero esa es una inversión también altísima que tendría que hacer el municipio. Ese estudio tiene que hacerlo el MIDUBI. Ese estudio y esa inversión tiene que hacerla el MIDUBI. El municipio determinaría el área verde donde debe ir. Y mientras si es que esa fuese la solución. Son 2 alternativas que aún no se ha dicho, esto es lo que vamos a hacer. Usted nos decía primer paso, segundo paso. ¿Y el tercer paso cuál es? La construcción. La construcción. La ejecución de las obras y de lo que se determine hacer. Y aquí debe entrar el Ministerio de Salud también. ¿Qué dice el Ministerio de Salud frente a las afectaciones que está causando a los niños que van a ese parque? Deberían primero clausurar ese parque. Claro,
porque tenemos problemas de piel en los niños, problemas de parasitosis, claro, parásitos en su piel, jugando sobre las aguas hervidas, porque están jugando sobre las aguas hervidas. En la información que nos daba el ingeniero Carlos Silva, que es el que está a cargo del proyecto de la Maná, nos indicó que ya hizo un recorrido con un delegado del Ministerio de Salud justamente para hacer el levantamiento de la información y que esto dará pues más peso para la motivación esta que se está planteando al final de que Inmobiliar dé una respuesta favorable para que se pueda hacer esta transferencia que estamos buscando. Bien, Chelo. ¿No hay una estadística de cuántos niños afectados su salud? No, eso tendríamos que conversarlo justamente con el Ministerio de Salud. Claro, porque si está afectando y a los niños es una población vulnerable. Claro, tenemos personas que debe tener prioridad en la atención. Y al menos lo que inicialmente fue destinado el proyecto, ¿no? Para personas con discapacidad están siendo también afectadas. Claro. Doble afectación. Vulnerados los derechos. Los derechos directamente, claro. Directamente. Sí, todas ese levantamiento de información pues es el que se está cuadrando como la motivación. La inestabilidad de gobiernos que Total. ha habido ha sido uno de los problemas para buscar soluciones, porque entra un gobierno, está un corto tiempo y se va. Después de Lenín Moreno, Lazo, poco tiempo. Luego Daniel Noboa, poco tiempo en su periodo interino. Ahora que se tendrá un periodo completo, ojalá que se dé solución. Eso es lo que aspiramos y ese es a donde le apuntalamos nuestra esperanza. Y justamente es lo que les conversaba, pues en las reuniones anteriores que tuvimos con el concejal Abad, con las diferentes representantes de las carteras de Estado, no había ningún tipo de respuestas. Bien. Ahora sí, ahora con estos jóvenes que están a cargo de las carteras de Estado se hizo la investigación completa, se obtuvo la información, se obtuvo todo el papeleo necesario que no se puede, ese papeleo no se puede esquivar, sería magnífico. Se nos ha ido el tiempo topando el tema de Casa para Todos, que es necesario, pero también antes de cerrar este diálogo conocer un poco más. No hemos dialogado tiempo atrás, fue electa vicealcaldesa, ratificada en su cargo por todos menos uno en el proceso de votación. Quisiéramos un poco conocer su criterio frente al tema del mercado municipal. Frente al mercado municipal, algunos quizás fustigarán, no está fiscalizando, otros dicen, estos sí fiscalizan, estos no fiscalizan, que están apuntalando, criterios al argot popular, no técnicos, que se pueden emitir. Pero usted estuvo ahí, incluso existe un video, un poco más, puntualícenos, ¿qué mismo pasa en el mercado municipal bajo su apreciación como legisladora y fiscalizadora? Jorgito, luego de las declaraciones pues que hubieron en los diferentes medios de comunicación en el Cantón La Maná, estábamos muy preocupados con el concejal Abad de lo que de los criterios que se habían emitido, puesto que nosotros, todos los concejales, hemos estado acudiendo constantemente a acompañar en la construcción, a observar, a revisar, hemos hecho incluso sugerencias de cambio, sugerencias algunas que han sido tomadas en consideración, otras no, realmente no somos técnicos, pero nosotros con nuestra capacidad de observación lo hacemos. Es el día en que acudimos al mercado municipal con el concejal Abad, habíamos solicitado la presencia de un técnico conocedor de lo que estaba sucediendo conforme la información que se había emitido en las redes sociales, y la empresa fiscalizadora nos envió un ingeniero cuencano que es especialista en cálculo de estructuras metálicas, porque justamente el tema era de que se estaba cayendo. El edificio se estaba cayendo, se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo. Entonces habíamos pedido pues nosotros a un profesional para que nos dé la información de qué es lo que está sucediendo. Hicimos el recorrido, entonces él nos explicó que en los planos que se habían aprobado para la construcción del mercado, las columnas de soporte del segundo piso tenían una luz de 12 metros entre uno y otro, que era demasiado. Y que había habido una deflejación de unos 5 centímetros, más o menos, y que tomaron la decisión, tanto la empresa fiscalizadora como la empresa constructora, como los técnicos del gas municipal, de incluirle las columnas cada 3 o 4 metros, a fin de que todo quede completamente seguro y arreglado. Las construcciones van presentando dificultades, errores de cálculo,
que son responsables quienes hacen los diseños y quienes hacen las planificaciones. Claro. Los constructores son quienes tienen que ejecutar los proyectos y estudios que ya han sido aprobados y entregados. Y es responsabilidad del fiscalizador también ir corrigiendo o ir dando y de la misma constructora, ¿no? La misma constructora conversa con el municipio, conversa con los técnicos, dice esto está pasando, corrijámoslo. Lo correctísimo para mí es irlo corrigiendo. Esa es la información que nosotros pasamos a través de las redes sociales. ¿No hay problemas? A decir de los entendidos y de los ingenieros y los arquitectos que estuvieron reunidos con nosotros aquel día, se corrigió el error de la deflejación, está sostenido, está muy asegurado para muchísimos años atrás y que para muchísimos años al futuro y que la construcción se garantiza. Sí, porque hay que emitir criterios responsables, ¿no? Porque decir, con conocimiento de causa. Que decir que no, que esto se está apuntalando, bueno, usted lo ha dicho bajo la investigación que le ha tocado desarrollar. Entonces, ¿tranquilidad en el tema mercado? Tranquilidad en el tema mercado, en lo que compete a esa observación. Nosotros seguiremos atentos, seguiremos asistiendo a ver el avance de la construcción y estaremos pues comunicando a la ciudadanía. No soy una persona que le gusta estar en las radios alborotando mucho a los ciudadanos. La polémica. Sí, no me gusta la polémica. Me gustan los criterios propositivos. Ajá. Y justamente eso es lo que fuimos con el concejal Abad. Conversando con él decíamos, a ver, si queremos saber por qué el pastel salió, hablándolo en coloquio común, si queremos saber por qué el pastel salió insípido, preguntémelo a quién lo hizo. Claro. ¿Qué ingrediente le faltó? ¿Qué ingrediente no estuvo? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces fuimos directamente a la fuente y solicitamos la presencia de un ingeniero en cálculo estructural. Él es el que estuvo con nosotros, guiándonos, conversando, es el que sale en el video. Tengo un video de 4 minutos en el que se hace el recorrido de todo el sector y ese es mi material de fiscalización. Bien, queremos agradecerle, doctora, por acompañarnos. Hay muchos temas, pero también el tiempo es limitante. Tenemos más invitados la mañana de hoy. Agradecerle por acompañarnos y 2 temas que se han enfocado muy claramente. El tema Casa para Todos, que ojalá se dé solución por el bienestar de los niños y de las familias que viven y las personas vulnerables que viven en este sector. Y 2, el tema mercado y de su apreciación como legisladora. Un buen día para usted. Muchísimas gracias, Jorgito. Lenin, muchas gracias. Un día bendecido para todos los ciudadanos lamanenses. Muchas gracias a usted. Una excelente mañana. Era la vicealcaldesa de nuestro cantón, la doctora Jacqueline Garrido, 7:35 de la mañana.